ventanas se usaban las palabras para hablar sobre la risa, sin el prejuicio de la fama, sin el arte de la prisa. Te hablaba del cambio y del garbo femenino, del garbo del amor, del cambio y los amigos. Ay, mi ciudad también emerge del oscuro, pues se encuentra entre el sol y la ribera. Creció el temor. Queridas y queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son 12:28. Estamos entrando verdaderamente tarde hoy. Una disculpa muy sentida con ustedes, pero bueno, ya saben que este tema de las tecnologías a veces nos juega estas pasadas. Hemos tratado de estar muy puntuales siempre, inclusive un poquito antes de las 12:21, para respetar el tiempo de todos, porque eso es importante, eso es fundamental. Pero ya estamos aquí. Y realmente, como ustedes saben, la hemos pasado muy bien aquí a mediodía, el 12:21. Como ustedes saben, cada día ha sido distinto, ha sido diferente. Nos hemos encontrado de maneras a veces a través de la música, otras a través del conocimiento, otras simple y sencillamente para hablar de lo que a ti y a mí nos preocupa, de lo que estamos pasando todos y cada uno de los días. Y por supuesto hoy no va a ser la excepción. Hoy es jueves. Y tú y yo recordamos que los jueves normalmente los dedicamos a conversar, a leer tus mensajes, lo que tú nos tengas que decir y que ofrecer, en un momento en el que pues sabemos que hay preocupación, que no todos le estamos pasando de la mejor manera posible, al contrario. Hay muchas personas en este momento en la comunidad que desafortunadamente están teniendo situaciones, los minutos más difíciles y más dolorosos quizá de nuestras vidas, que es perder, por ejemplo, a un familiar, a un amigo. Creo que muy respetuosamente siempre digo aquí al 12:21 que la pasamos bien, porque efectivamente lo que queremos es contagiar ese entusiasmo, ese ánimo por la vida, decirnos que a pesar de las dificultades que tenemos, hay motivos para salir adelante. Ese es el espíritu de lo que queremos tú y yo contagiar todos los días. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos ajenos al dolor y a las pérdidas que en nuestra comunidad se han dado precisamente por esta circunstancia tan compleja y tan difícil que estamos viviendo ya desde hace algunos meses. De hecho, así fue como tú y yo sabemos, nació 12:21, este streaming, a mediados del año pasado, ahí por el mes de abril, cuando estábamos en pleno confinamiento, en pleno aislamiento, pues creíamos que lo importante era estar precisamente cerca de la comunidad, y así nació esta comunidad que poco a poco hemos ido creando, porque nosotros pensamos que con la comunidad hay que estar cuando se necesita. Ya después, ¿para qué? ¿Verdad? Y entonces hemos ido construyendo este espacio que muy generosamente tú y yo estamos realizando de martes a viernes, y los jueves en particular lo dedicamos a escuchar la comunidad. Pero hoy vamos a platicar en unos minutos más con Gustavo Meijuero, el presidente del Instituto Electoral de Oaxaca. Vamos a abrir una serie de conversaciones sobre lo que viene en el mes de julio, las elecciones. Y luego vamos a platicar también con mi amigo Óscar Javier Martínez, que tiene muy buenas noticias para el jazz de México. Sin embargo, antes de ir con ellos, por ser jueves, y ustedes comprenden que los jueves, como digo, lo dedicamos a la comunidad, pues realmente los últimos días hemos recibido, los últimos meses, pero más aún los últimos días hemos recibido noticias pues muy difíciles y muy delicadas para muchas y muchos de nosotros. Y nosotros, como parte de esta comunidad, necesitamos acompañarnos y acostumbrarnos otra vez a hablar de estas cosas en los medios de comunicación, en donde podamos, porque hablar de la vida al mismo tiempo es hablar de la muerte, pero sobre todo es hablar del amor, del cariño y de la vida, el afecto que le tenemos a las personas. Y en ese sentido yo quiero recordar,
por lo menos a 3 personas, a 4 personas que desafortunadamente han perdido la vida en los últimos días, esta misma semana. Ya quisiera yo recordar a todas y a todos quienes han padecido esta enfermedad y que se nos han adelantado, y lo vamos a hacer. Yo creo que ese es un homenaje que en Oaxaca y México, en todo el mundo quizá, pero sobre todo en nuestras comunidades, le tenemos pendiente a esas personas que se nos han adelantado. Por ejemplo, quiero recordar específicamente a Ricarda Chávez Gómez, madre de nuestro admirado amigo y escritor Víctor Armando Cruz Chávez. Ella falleció el 22 de febrero, una persona muy querida allá del barrio de Xochimilco, y por supuesto ahí en esta imagen que me gusta mucho de ella y que Víctor Armando precisamente compartió estos días con su pan, porque creo que ese es uno de los símbolos más importantes de ella, de toda la familia, y creo que de muchos de nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos siempre es un poco, cada mordida de pan es como darnos la mano otra vez, como abrazarnos de nuevo, como reconfortarnos en estos momentos tan difíciles. La familia de Víctor Armando Cruz Chávez y todo el barrio de Xochimilco saben que estamos pendientes de lo que desafortunadamente ha sucedido con el fallecimiento de doña Ricarda, a quien recordamos este mediodía en comunidad. Igualmente quiero recordar a otra persona que para la comunidad también ha sido muy importante, el caso de Yola Lira. Como todo mundo la conocíamos, Yola Lira, Yolanda Lira, una persona también muy querida. Aquí tengo que decir que fue compañera, amiga de muchos años de nuestra familia, de mi padre, de mi madre, de muchas personas que seguramente ustedes estarán recordando. Yo ya estoy recibiendo algunos mensajes de ustedes aquí por la red del Oriente y por supuesto por mi red personal, Juan Pablo Vasconcelos, para recordar a estas personas que desafortunadamente se nos han adelantado, pero que las recordamos con mucho afecto por todo lo que hicieron en vida, por todo el afecto que nos dieron y por todo el ejemplo que nos dieron también como personas y como profesionistas. También, y no quiero dejar pasar de decirlo, pues hay una familia que es muy querida en Oaxaca también y que seguramente muchos de ustedes pueden recordar por el negocio, por el restaurante que tuvieron durante muchos años, que es el caso de la familia Leiva. Don Leonel Leiva y su mujer desafortunadamente fallecieron también esta semana. Yo hablé hoy por la mañana con su hijo Vico y les envié un gran abrazo también por el fallecimiento de sus padres. En el caso de ella, pues nacida en 1942, el 26 de noviembre, y en el caso de él en 1937, el 7 de marzo, y que hoy en particular Leonel se nos adelantó hoy por la mañana. Y bueno, pues es una gente efectivamente muy querida, muy recordada aquí en Oaxaca, en nuestra comunidad, ¿verdad? Les enviamos un gran abrazo a estas familias que desafortunadamente han sufrido estas pérdidas. Pues así las cosas. Yo sé que hay ocasiones en que no esperamos este tono en nuestras conversaciones porque hemos tratado un poco de contagiar este entusiasmo y este motivo para seguir adelante, y eso no se nos tiene que olvidar. A pesar de estas circunstancias, creo que hay suficientes razones para seguir adelante. Y en este sentido, en este tono, yo le voy a dar la bienvenida al presidente del Instituto Electoral de Oaxaca, Gustavo Menjueiro, quien ya está conectado con nosotros desde hace un rato. Muchas gracias, estimado Gustavo, por la espera y por supuesto por estar hoy con nosotros, acompañándonos, Gustavo. Gracias, mi estimado Juan Pablo. Pues qué gusto poder saludarte, aunque sea a distancia. Qué gusto saludarte. Y es un placer, por supuesto, estar contigo esta mañana con el auditorio del Oriente, ¿no? Un saludo a todas y todos. Y pues, por supuesto, en primer lugar, unirme a
el reconocimiento que haces y pues a las condolencias que emites y a la solidaridad que manifiestas con todas las personas que desafortunadamente pues ya no nos acompañan por el paso de esta pandemia. Es que si no es así, Gustavo, yo creo que inclusive tu propio trabajo en el Instituto Electoral no se justifica, ¿no? Es decir, si no consideramos a este lugar en el que vivimos como un lugar específicamente, sobre todo, de personas de carne y hueso, con sentimientos, con aspiraciones, con sueños, creo que el trabajo tuyo, el mío, el de nadie se justifica, ¿no te parece? No, completamente. Creo que pues toda la sociedad lo que estamos viviendo es algo que nunca nos imaginamos, ¿no? O sea, yo no sé tú, pero pues creo que nunca nos pasó por la cabeza estar viviendo en estas condiciones. Desafortunadamente, pues nos agarró completamente desprevenidos a todos y la necesidad pues de seguir trabajando y de seguir luchando pues bueno, no hay otra más que pues seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pues cuidarnos entre todos, ¿no? O sea, cuidarnos, actuar de forma responsable. Si uno se siente contagiado, al menor síntoma, pues guardarse, ¿no? Porque aunque las personas no manifiesten algunos signos o puedan ser asintomáticas, pues si tienen el virus pueden contagiar a alguien más y nos enteramos de que estuvimos en contacto con alguna persona que desafortunadamente se contagió, pues uno aislarse, ¿no? Siempre usar el cubrebocas, evitar reuniones pues, masivas y tener mucho la limpieza con el alcohol, etcétera, y pues en lo que esto va de alguna forma pues caminando y esperemos Claro. que esta situación mejore para todos y para todas, por Oye, supuesto, pero, Gustavo, pero a ver, de claro, alguna forma, Juan Pablo, lo que creo es que pues tenemos que seguir echándole ganas a lo que hacemos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, readaptarnos, ¿no? Readaptar nuestras actividades, pues porque pues el trabajo y la sociedad no se pueden paralizar tampoco, ¿no? claro, tienes toda la razón. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, hoy veía algunas imágenes de la campaña de vacunación que ya se está dando, sobre todo en inmediaciones ahora de la capital. Yo estuve la semana pasada aquí al 1221 platicando con nuestras amigas, nuestros amigos de Huautla de Jiménez, donde inició propiamente la vacunación para adultos mayores, y hoy en particular aquí en inmediaciones de la capital unas filas verdaderamente impresionantes, extraordinarias, ¿no? Para que los adultos mayores ya acudieran a esta vacunación. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué estamos platicando esto con Gustavo Mejueiro, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? Bueno, pues porque tiene todo que ver. Porque miren ustedes, si hay una campaña de vacunación, el modo en el que ésta se realiza, cuáles son las personas que se vacunan primero, cuáles después, es decir, el diseño, la planeación de esa política, sucede porque hay unos gobernantes que toman estas determinaciones y esos gobernantes a su vez son elegidos por ti y por mí, por los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la razón por la cual estoy poniendo sobre la mesa este tema. Porque si uno piensa que elegir un gobernante es un asunto lejano, distante, pues creo que esta circunstancia que estamos viviendo nunca como ahora nos lo ha puesto cercano. Yo creo que esa es la importancia de que sigamos participando en las elecciones, Gustavo. No, completamente. Fíjate que te he de comentar, Juan Pablo, que, por ejemplo, se estuvo discutiendo mucho el año pasado y a nosotros, a los órganos administrativos nos decían, oigan, ¿y cómo se van a organizar elecciones si estamos en medio de pandemia, no? Bueno, pues en realidad se tienen que realizar elecciones pues, porque uno no podemos coartar los derechos políticos electorales de la ciudadanía que tiene pues, el derecho de elegir a sus representantes, ¿no? De votar y poder ser votado. Pero más allá de eso, por ejemplo, si no hubiera elecciones
y no hubiera elección de representantes, se caería en un vacío legal y constitucional al los actuales gobernantes terminan su periodo por el que fueron electos, ¿no? No se elige a los que continúan y entonces se daría un vacío de autoridad. Y este vacío de autoridad pues traería consecuencias peores. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, las autoridades electorales, es garantizarle a la ciudadanía este derecho para elegir a los representantes, pero eso sí, de alguna forma lo tenemos que hacer con la mayor responsabilidad posible y cuidando todos los protocolos para que, todos los protocolos sanitarios, para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas el próximo 6 de junio, que van a ser las elecciones en la entidad, y que tenga la certeza de que ahí en las casillas se van a tener todos los cuidados, ¿no? Todos los cuidados, todos los protocolos, en fin, para que... Si quieres, ahorita nos dices exactamente qué están pensando para ese día específicamente, ¿no? Pero quiero regresarme un poco a esto que ponía sobre la mesa, porque creo que es muy importante. Es decir, que sepamos que nuestra vida, buena parte de nuestra vida, de nuestro bienestar, de la forma en la que en la que tú y yo podemos vivir todos los días, tiene que ver con la elección que hagamos del equipo, de los personajes, de los partidos, el día 6 de junio en este caso, es decir, el día de las elecciones. Esto es muy importante porque no es un asunto ajeno, no es un asunto lejano, sino de verdad nos atañe. Lo que pase el día de las elecciones nos atañe porque nos afecta en nuestro entorno inmediato, en nuestras familias. Creo que este tema, por eso, de la vacunación, nos puede poner un ejemplo tan importante de hasta dónde pueden llegar las buenas o malas decisiones de un gobierno, y por eso tenemos que ser responsables al momento de emitir nuestro voto. Ahora bien, Gustavo, te voy a decir otra cosa, un poco para poner un poco ahí de sal al asunto, ¿no? Temo, porque lo estamos viendo o lo hemos visto durante muchos años, que desafortunadamente los ciudadanos y las ciudadanas en algún momento se encuentran con la circunstancia de llegar el día de la votación, ver la boleta y sinceramente no ver opciones políticas, partidistas, adecuadas, bien preparadas, con propuestas importantes, con cosas que efectivamente nos ayuden a elegir correctamente. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos como ciudadanos si nos encontramos con una boleta sin opciones? Mira, yo lo que recomendaría y lo que sugiero pues, a toda la ciudadanía es, por supuesto, que se prepare para ir a las urnas el próximo 6 de junio. Pero, ¿qué es exactamente que se prepare? Yo creo que tenemos que tener la suficiente información y tomar con mucha responsabilidad el sentido del voto. O sea, cuando damos el voto a alguien, exactamente es qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de políticas estamos apoyando, ¿no? ¿Qué tipo de personas estamos apoyando? No solamente apoyar, por ejemplo, pues algún partido o algún color de nuestra preferencia, sino en verdad preocuparse un poquito por investigar. Ahora la información está al alcance de la mano, cosa que tú porque eres muy joven, pero yo cuando era joven no había todavía todo este cúmulo de información que ahora está al alcance de la mano y al alcance de todos. Bueno, si lo pones así, Gustavo, si lo pones así, tú y yo nos conocemos fácil, no sé, hace unos 23 años, ¿verdad? Sí, más, porque tú estabas muy chavito, ¿no? Hace muchos años. Pero bueno, el punto, ¿sabes qué? Sí es muy importante esto que mencionas, porque creo que, por supuesto que es importante que la gente, la ciudadanía, vaya y vote, ¿no? Pero también es muy importante que vaya y ejerza este derecho completamente con una mayor información de exactamente a quién y por qué razón le estás dando tu voto. Pero más allá de eso, la verdad es que una vez de que elegimos a nuestros representantes,
es dar seguimiento a las cosas que hacen nuestros representantes, a lo que apoyan, a lo que votan, a lo que niegan, ¿no? A la información que nos dan a la ciudadanía, porque es muy importante que podamos evaluar el desempeño de esos representantes para en la siguiente elección, ya sea a su partido o a quien pretenda una reelección, pues poder nuevamente refrendarle la confianza que le dimos o retirarle la confianza que le dimos, ¿no? O sea, De alguna manera, esa es la justificación más importante, por ejemplo, para el tema de la reelección, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Aquí en México creo que estamos viviendo nuevamente la reelección, sobre todo de gobernantes, y va a tardar cierto tiempo en que lo interioricemos como sociedad, ¿no? Porque venimos de una larga historia en donde la reelección no era posible, ¿no? Pero veíamos a unos representantes saltar de un lado para otro, pero la reelección hace posible la continuidad de las políticas públicas, hace posible que el representante se interiorice más con el representado, hace posible que se preocupe más el representante por tomar en cuenta a la población que representa, a qué es lo que piensa, etcétera, porque está sujeto a su voto, no a la condición de un partido político que lo impulsa, etcétera. Entonces, hay varias Que condicionantes. esto es importantísimo, esto que acabas de comentar creo que es central, ¿no? Este tema de que efectivamente nos ciñamos al interés, pues, de los ciudadanos y de las ciudadanas, como yo decía, poniéndolo de una forma muy sencilla, al modo de vida, a cómo estamos viviendo todos los días y no, digamos, a intereses de carácter partidista o político, ¿no? Ahora, y en este sentido, Gustavo, lograr, Juan Pablo, es cambiar un poquito el chip de la mentalidad de la gente para hacerle entender a la gente que la gente es la que, o sea, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el poder, no nuestros representantes, y nuestro poder se da con el voto, ¿no? Con el voto que tú como ciudadano le otorgas a una persona o se lo retiras. Ese es el gran poder que tiene la ciudadanía. Creo que hasta ahorita hemos ejercido nuestra democracia, pero no lo podemos, creo que estamos en ruta de construir una ciudadanía mucho más comprometida y responsable de la vida política y de la vida pública, y que sin duda creo que en esta medida y como se vaya consolidando, sin duda va a repercutir en que tengamos una mejor sociedad en un futuro. Bueno, en eso yo coincido completamente contigo, ¿no? Creo que sucede, por ejemplo, con el tema de los partidos, pero también sucede con el tema de los medios, con en otros sectores, en la que mucho de lo que sucede allí puede o no ser reflejo, creo que puede ser reflejo de cómo somos como sociedad, cómo nos comportamos entre nosotros, a qué le damos valor y a qué no le damos valor, ¿verdad? Porque mi pregunta va directamente relacionada a ese aspecto absolutamente práctico, y creo que muchas y muchos de nosotros lo hemos vivido. Llegar el día de la votación, ver la boleta y no notar, digamos, ahí opciones que van con nuestras ideas o que pensamos que nos pueden ayudar a salir adelante. Es decir, no las hay. Y eso tiene que ver un poco con varios aspectos, creo, Gustavo. Por un lado, lo que comentas. Creo que como ciudadanos necesitamos participar más, por supuesto, en las instancias que están legalmente instituidas para ello, pero también necesitamos una orientación. Y en este sentido, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿qué está haciendo para ayudarnos a los ciudadanos en eso? En que los candidatos y candidatas que se presenten cumplan con ciertos aspectos que a nosotros nos parecen importantes. Por ejemplo, el tema de la preparación. Por supuesto, el tema de la preparación técnica, pero también el tema de la preparación humana, que tengamos contacto directo con los problemas. ¿Cómo está haciendo, qué está haciendo el instituto para esto en particular? Bueno, el instituto lo que está haciendo es poder abrir la información que presentan los partidos políticos para que esté al alcance de toda la ciudadanía. Por ejemplo, mira, los partidos políticos, pocas personas lo saben, pero los partidos políticos tienen que presentar una plataforma política electoral.
¿qué es esta plataforma política electoral? Es un conjunto de acciones, de normativas que pretende ese partido político impulsar, un conjunto de políticas públicas que pretende impulsar. Esto, en realidad, poca gente lo conoce, ¿no? Mucha gente desconoce incluso que un partido político presente una plataforma que sus candidatos o candidatas tienen la obligación de impulsar, y si llegan a ser representantes, impulsar como materia de política pública. Creo que ahí está un primer punto que podemos, como ciudadanos, tal vez como interesar, ¿no? Por ejemplo, a ti que te gusta la cultura, que te sigue en este programa, pues posiblemente, por ejemplo, el tema de la cultura. Oigan, y si investigamos de opciones políticas que hay, ¿qué plantea en tema de política pública de cultura el partido A, el partido B, el partido C, el partido D? Y en función de eso también orientamos nuestra posibilidad de apoyo o no a una candidatura o a un partido político. El chip cambia, ¿me entiendes? El chip, creo que, ¿y qué es lo que está haciendo el instituto? Bueno, el instituto son los partidos políticos los que van a buscar el voto de la ciudadanía, ¿no? Ellos, los partidos políticos y los candidatos, pues en época de campaña son los que caminarán y los que esperemos que lo hagan con toda la responsabilidad y atendiendo las recomendaciones sanitarias, que son quienes establecen las recomendaciones y las obligaciones que deben de cuidar y guardar todas las personas, ¿no? Son las que irán a buscar el voto de la ciudadanía. Pero este tipo de cosas que los partidos políticos tienen que presentar ante la autoridad electoral y que quedan registrados, pues nosotros hacemos difusión correspondiente para que y está en nuestra página web y en los portales, para que la ciudadanía que esté interesada pueda buscar esa información y pueda orientar. Y puede orientar, sí. Es decir, claro. yo creo que efectivamente esto está, digamos, muy claro y muy, digamos, formalmente establecido, se ha realizado durante estos años este hecho, ¿no? Ahora, esto no anula, por supuesto, el hecho práctico que yo ponía sobre la mesa, que desafortunadamente sucede, ¿no? Que es este asunto de la ausencia de opciones, ¿no? Ahora, por un lado, el tema de la preparación, del conocimiento, y por otro lado, el tema de la honestidad. Yo creo que esto es un asunto importantísimo. Para ser candidato de o candidata de algún partido, hay que demostrar un modo honesto de vivir, ¿no? Gustavo, ¿por qué no orientamos un poco a nuestra audiencia, a nuestras amigas, a nuestros amigos aquí de 1221, para saber exactamente qué quiere decir este asunto del modo honesto de vivir, que está en la Constitución y en las leyes, por supuesto, electorales, y decirle a la gente que cuando ellos y ellas vean a alguien que esté postulándose y vean que no tiene un modo honesto de vivir, porque nadie, como los ciudadanos, lo podemos reconocer, ¿cómo podemos decírselo al instituto y proceder al respecto? Inclusive negar el registro si esto es posible. Fíjate que el instituto es un órgano de buena fe. Es un órgano de buena fe, así está mandatado incluso por la Constitución, y el instituto, todos los órganos administrativos electorales reciben la información que les hacen llegar los propios partidos políticos. Es decir, nosotros trabajamos con la información que nos hacen llegar los partidos políticos. Y cuando hay un documento en donde la persona manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tiene un modo honesto de vivir. ¿Cómo se desvirtúa esta condición de modo honesto de vivir? La autoridad electoral no lo puede hacer. Quien sí lo puede hacer es un tribunal, que a través de una sentencia, ¿no? Dice que una persona ha perdido la condición de modo honesto de vivir. Por ejemplo, tenemos en la lista, ahí en la página web, una lista de personas que bajo sentencia han perdido su condición de tener modo honesto de vivir, sobre todo porque han
cometido algunas infracciones, algunos delitos en materia de violencia política de género o de uso indebido de recursos públicos, ¿no? Y cuando el tribunal ha mandatado en su sentencia que esas personas han perdido su condición de modo honesto de vivir, lo hacen de conocimiento del instituto y el instituto lo tiene publicado, lo hace público a través de su página web. Muy bien, muy claro. A la hora de que se presenten las candidaturas, si un partido político o algún aspirante como candidato ciudadano presenta en su planilla, en su lista, en su propuesta a alguna de estas personas, el instituto está obligado a revisar esa lista porque esa lista no podría tener la posibilidad de llegar a la boleta electoral, ¿no? Pero ahora cualquier ciudadano puede acercarse en este caso a qué instancia, a ver si nos lo puedes comentar, para decirle a la autoridad, ¿saben qué? A nosotros nos parece que tal persona no está cumpliendo con este requisito, o sea que en este momento resulta indispensable para la vida pública el tema de la honestidad. Sí, solamente podría ser tener la sentencia de que alguien ha perdido el modo honesto de vivir, quien así lo haya determinado alguno de los tribunales, ¿no? Algún tribunal, por ejemplo, pues administrativo, algún tribunal electoral, ¿no? Que por alguna situación haya sido y pierda esa condición de modo honesto de vivir. Por supuesto que, por ejemplo, aquellas personas que tienen alguna sentencia por algún delito penal, por ejemplo, y están privados de su libertad, pero que tienen ya la sentencia han sido sentenciados por algún delito, esas personas sí también pierden sus derechos político-electorales mientras estén en esa condición, ¿no? Yeah. ¿Qué pasa con una persona que ya no está en esa condición, que la tuvo? Pues recupera sus derechos político-electorales. ¿Qué pasa con una persona incluso que esté privada de su libertad, pero no haya tenido todavía sentencia? Tiene vigentes sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, esta situación de un modo honesto de vivir es un requisito de ley, pero tiene que estar establecido y sentenciado por un tribunal de que ha perdido esa condición. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es al libre albedrío de la autoridad electoral que dice, si viene un conjunto de ciudadanos y acusan a una persona ante el instituto, no, el instituto no es autoridad. Tiene que haber alguna causa que revise un tribunal en los distintos aspectos, ¿no? Ya sea administrativo o penal, en fin, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que todo esto te lo planteo y te estoy, como ves, comentando algunas inquietudes, muchas de ellas que están en las mesas de las conversaciones de las personas. Porque a mí me parece que tenemos que hacer que el tema electoral sea normal, natural. Tiene que conversarse como cualquier otro tema en las familias, en las mesas, en las sobremesas, porque de eso se trata. Lo que sucede es que luego hay mucha desilusión por la circunstancia que te platicaba, ¿no? La gente no ve opciones tanto en las candidatas, los candidatos o inclusive en los partidos. Y en este sentido, por ejemplo, hay otra en ese sentido hay otra frase que hemos escuchado toda la vida, en el sentido de que, bueno, aunque no te guste, así dice la frase, aunque no te guste, ve a votar. Es decir, aunque no tengas un candidato preferido, aunque ninguna opción te convenza, aún así tienes que participar. ¿Por qué? ¿Qué le decimos a esas ciudadanas y esos ciudadanos que ven que no hay opciones, que no les convence nadie y que inclusive hasta pueden tener un mal concepto de estas organizaciones, pero que al final se les dice normalmente desde hace muchos años, ve a votar, porque es tu deber? Bueno, sí, es un deber y también es un derecho, ¿no? Es tanto, el poder votar es tanto un deber como un derecho. Fíjate que aquí en México, a diferencia de algunos países en América Latina,
no, no hay alguna sanción si una persona no va a votar. En otros países, sí, el voto es obligatorio. Aquí en México es obligatorio, pero no hay sanción. En algunos países es obligatorio con sanción, ¿no? Entonces, de alguna forma se vuelve como un voto facultativo. Pero yo creo que es muy importante que la gente vaya y vote, aunque diga, pues no encuentro opción que me convenza, ¿no? Ahí hay un cuadrito en la boleta en la que se pueden hacer como algunas observaciones o anotaciones, pero ya manifiestas tu voluntad, porque es muy diferente cómo se configura la representación popular cuando ya se otorgan las constancias de mayoría, cuando se toma en cuenta, por ejemplo, los votos válidos, los votos no válidos, este tipo de conjunto de votación que pueden cambiar inclusive la forma de representación de un partido político, que simplemente cuando yo pues, no me convence ninguna persona y no acudo a las urnas, entonces ya deja el total sobre el cual se hacen los cálculos es diferente y entonces también impacta en la forma de representación. Pero no solamente eso, Juan Pablo, la verdad es que conforme uno tiene la oportunidad cada elección de ir a las urnas, creo que va ejercitando este poder ciudadano que tenemos y no lo atrofias, ¿no? Lo construyes, lo mejoras, lo afinas y así para que en el transcurso de los años puedas, en el momento de que votes, hacerlo con una mayor conciencia y tener un voto mejor informado. Oye, pues qué interesante. Estamos platicando, ustedes lo saben, estimados amigos, con Gustavo Meijueiro, presidente del Instituto Electoral de Oaxaca, Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Están llegando ya algunos mensajes. Dice, por ejemplo, Manuel, excelente puntualización, Gustavo, es importante informarnos con los medios actuales y dar seguimiento. Hay que masificar esa actitud de dar seguimiento porque eso es la democracia funcional. Excelente que lo enfaticen Gustavo y Juan Pablo. Un fuerte abrazo, Manuel. Muchas gracias por los comentarios que nos están dejando en nuestras diversas redes. Y voy a regresar sobre eso, sobre los comentarios. Pero antes quiero ya irnos a la jornada del 6 de junio. Yo te quiero comprometer, Gustavo, para que no sea la única ocasión que estés, sino que de aquí al 6 de junio pues nos veamos varias ocasiones para darle seguimiento propiamente al proceso. Pero en particular para el 6 de junio, pues hay algo que nos está preocupando mucho, que es el tema de la participación. Por un lado, nosotros sabemos que en las elecciones, cuando se elige presidente de la República o gobernador, por ejemplo, pues el nivel de participación de la ciudadanía sube, como sucedió, por ejemplo, en el 2018. Pero en el tipo de elecciones intermedias que se les llama, cuando se eligen en este caso únicamente diputados o alcaldes, normalmente ese nivel de participación baja. Y si a eso le sumamos el asunto de la pandemia, Gustavo, pues el tema de la participación, de hacer este llamado a la gente para que vaya, y también por eso hago estos planteamientos, ese tema específicamente, ¿cómo lo está abordando el instituto? ¿Es algo que está preocupándote, que está preocupándole al Consejo? ¿Qué acciones se están realizando? Pues más bien nos está ocupando, ¿no? O sea, a ver, sí, normalmente en elecciones presidenciales o en elecciones de gobernatura aumenta la participación ciudadana porque aumenta el interés de la ciudadanía del tipo de elección. Estas elecciones que vamos a ver este 6 de junio son unas elecciones en donde se presentan factores completamente atípicos. ¿Por qué razón? Porque es la primera vez que va a coincidir una elección de medio término federal con una elección de medio término local. O sea, elecciones de medio término es decir que no vamos a una elección del titular del Ejecutivo, ¿no? Federal o estatal, sino vamos, como tú decías, son elecciones de alguna forma parlamentarias, así se les llama. Es decir, o sea, pues lo que se renueva es el Congreso, tanto de la Cámara de Diputados Federal como el Congreso local, la Cámara de Diputados local. Entonces, sí, el nivel de participación ciudadana
tiende a disminuir. A disminuir. Sin embargo, en esta ocasión... Por ejemplo, Gustavo, el nivel de participación ciudadana en la elección presidencial de 2018, ¿cuál fue? Déjame decirte esto. ¿Cuáles son las condiciones atípicas que se van a presentar? Ya. En la elección anterior, en la del 2018, tuvimos una participación en Oaxaca de alrededor del 62%. Una participación muy alta, la más alta que ha habido en la entidad, de hecho, ¿no? Las participaciones en elecciones de medio término bajan normalmente y se tiene una participación media de entre un 42-45%, o sea, baja sustancialmente. Pero en esta ocasión hay condiciones que vuelven una elección atípica. Ahí te va. Por supuesto, lo atípico es la situación de la pandemia, ¿no? Pero también es una elección en donde a nivel local concurre el medio término a nivel federal, pero es una elección a nivel nacional en donde en las 32 entidades federativas va a haber elecciones. Va a haber elecciones para elegir 15 gobernaturas, congresos locales, presidencias municipales en la mayoría de las entidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es una elección que vamos a ver en donde se van a elegir a nivel nacional el mayor número de cargos que estén puestos en juego. Eso va a hacer que a nivel nacional suba la participación. Pueda nivelarse, claro. ¿No? Entonces va a haber, sin duda alguna, ya empieza a haber como mucha efervescencia, interés, por qué es lo que se va a renovar y cuándo van a ser las elecciones. Y ahorita están los partidos políticos presentando o postulando definiciones de sus candidaturas, etcétera. O sea, empieza todo esto. Entonces, esas condiciones van a hacer, creo yo, que tengamos que equilibren un poco. Una participación mayor a la que normalmente se ha presentado. Por supuesto, o sea, mayor, digamos, del 42-44% que comentabas. Sí, pero ojalá que la gente salga a votar. Sí, ¿Estás pensando, por ejemplo, que el tema de la pandemia, este temor quizá de las personas para acudir a la casilla ese día pueda aminorar la participación? Sí, sin duda. Sin embargo, por ejemplo, lo que hemos observado en otras partes de donde ya ha habido elecciones es que sí ha bajado la participación, pero no sustancialmente. Y inclusive en algunos lados ha aumentado. Por ejemplo, hubo ya en condiciones de pandemia hubo plebiscito electoral en Chile y el plebiscito electoral tuvo una alta participación, ¿no? Recientemente también hubo elecciones, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, las elecciones en Estados Unidos, ¿no? En fin, ha habido elecciones en algunos países de América Latina. Y aquí en México el año pasado, ya en condiciones también de pandemia, hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Y la pandemia sí disminuyó, pero no significativamente. Entonces, la verdad es que no me atrevería yo a hacer como un cálculo o aventurar como alguna cifra de participación, pero lo que sí te quiero decir es que desde el instituto estaremos trabajando con todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras ganas, para incentivar la participación ciudadana y que la ciudadanía sepa que en las casillas vamos a tener las condiciones y los protocolos sanitarios de forma responsable para que la ciudadanía pueda acudir sin ningún problema a emitir su voto. Y por supuesto que en este sentido último de lo que acabas de decir, que pues también a quienes les toque ser funcionarios de casillas, que además hacen un trabajo extraordinario cada elección, pues acudan con la seguridad de que también tendrán las condiciones adecuadas para realizar esa labor ciudadana. Sí, por supuesto. O sea, las condiciones sanitarias de sana distancia y de limpieza de los lugares de uso común van a estar presentes en los protocolos de la instalación de las casillas.
de las mesas directivas de casilla, en los protocolos para el conteo de los votos. En el protocolo, por ejemplo, no podrá entrar ninguna persona a votar que no tenga el cubrebocas. Se ofrecerá gel, etcétera. O sea, en las mesas directivas tiene que haber la distancia necesaria para minimizar el contacto. Las mamparas donde uno vota en forma secreta tendrán que ser sanitizadas después del uso de cada uno de los ciudadanos. Se está pensando en que no se compartan instrumentos como, por ejemplo, el lápiz, ¿no? ¿No? Sino que la ciudadanía se va a ofrecer el lápiz, etcétera, pero la ciudadanía puede llevar su pluma para poder sentirse más tranquilos. Eso está bueno. Cada quien puede, en esta ocasión sí vamos a poder llevar cada uno nuestra pluma, para que no tengamos ninguna preocupación de este tema. El presidente de la casilla tendrá la facultad de prohibir el paso a alguna persona que no lleve cubrebocas. Por supuesto que se van a tener cubrebocas para las personas que no lleguen para las personas que no lleven el cubrebocas y poder ofrecerlo. Pero si alguna persona no quiere hacer uso del cubrebocas, pues el presidente de la casilla tendrá la facultad de retirarlo de la casilla y no permitirle el ingreso, etcétera. O sea, se está pensando en una serie de medidas. Pero esto es muy importante, esto que acabas de comentar es muy importante porque luego estamos acostumbrados a que el día de la elección pues haya diversos reclamos, problemas, porque no se le permite a alguien votar, pero deben de saberlo de una vez. Si no llevamos cubrebocas el día de la votación, es posible, el presidente de la casilla tiene la facultad de decirnos, ¿sabes qué, señor? Usted no puede. Así es, ¿no? De decirnos, ¿saben qué? En esta ocasión, pues no, usted no va a poder ejercer este voto, ¿no? Sí, de lo que se trata es de que todos los protocolos sanitarios, utilizarlos con responsabilidad para que la gente tenga la confianza de que puede con toda seguridad acudir a las urnas el próximo 6 de junio. Pues hemos hablado de cosas muy importantes este mediodía. Hemos hablado de opciones políticas, de cómo como ciudadanos necesitamos estar más atentos a los proyectos y a las plataformas de los partidos, de que no nos quedemos únicamente con el rechazo, sino que vayamos un poco más a fondo y de una vez también que como ciudadanos comencemos a ejercer ciertas facultades que tenemos, sociales, particulares, en fin, para que exijamos a los partidos que las opciones políticas que se presenten a las elecciones cumplan, por un lado, los requisitos constitucionales, legales, en fin, pero también es importante que cumplan con la preparación, con el conocimiento, con el modo honesto de vivir, que además cumplen muchas y muchos ciudadanos, porque no es que hagan falta dentro de los ciudadanos gente con estas características. Hay muchas personas honestas. Lo que sucede es que necesitan participar más y por las mejores vías. Hay que hacerlo. Y por otro lado también, pues hablamos de participación ciudadana, hablamos de lo que viene de los protocolos sanitarios para el día 6 de junio, en fin, y seguramente se nos quedan muchos temas, mi querido Gustavo, pero ya vendrá otra conversación, si me lo permites. Yo a tus órdenes, mi estimado Juan Pablo, por supuesto, un placer estar en tu espacio. Aprovecho para desearle buena tarde a todo tu auditorio y nos vemos. Yo encantado de estar, por supuesto, a las 12:21 en algún otro espacio que tú nos propongas, pues, por supuesto. Y en tanto, pues, decirle a tu auditorio que ojalá que en este transcurso del tiempo pues puedan irse informando de cuál es la opción que más les convence y cuál es la opción que presenta el tipo de políticas públicas que están dispuestos a apoyar para que así lo hagan el próximo 6 de junio frente a la boleta. Un abrazo, Gustavo, muchas gracias. Todos de regreso, mi estimado Juan Pablo, para ti y para todo tu auditorio. Vamos a estar muy pendientes de este proceso electoral. Nosotros le agradecemos muchísimo, por supuesto, a Gustavo Mejueiro. Ha sido pues una conversación muy rica, como las que hacemos aquí, además, un poco saliéndonos de las típicas preguntas y el guión que normalmente se realizan en los espacios, entre otras cosas, porque pues hay gente con mucha experiencia en el instituto. Es decir, Gustavo ya lleva muchos años en esto,
no solamente en el Instituto Electoral, sino también en empresas, por ejemplo, de medición de opinión pública, en gobiernos federales, estatales, es decir, hay mucho camino andado y también, y eso hay que decirlo, hay una gran cantidad de personas en el propio instituto, tanto en el federal como en el estatal, me atrevo a decirles, que se ha profesionalizado durante muchos años, que ha tenido constantes evaluaciones para ser aceptado tanto en los espacios ahí de dirección como en los propios consejos electorales. Entonces, creo que vienen muchas cosas interesantes y por eso nos atrevimos un poco a cambiar, además con la confianza con Gustavo, a cambiar un poco el tono de las preguntas, porque también creo que es muy importante que nosotros mismos cambiemos el tono de nuestra participación pública. Creo que en este momento necesitamos ser mucho más directos, sinceros, decirle a las personas que están al cargo de alguna responsabilidad que estamos pendientes de lo que se está haciendo y que tenemos dudas válidas, ¿no? Esta, por ejemplo, que yo comentaba, en términos de que nos pasa mucho llegar el día de la jornada y desafortunadamente no ver una opción política que efectivamente represente lo que nosotros pensamos que va a ayudarnos a salir adelante, a vivir en mejores condiciones, a estar en situación pues un poco mejor. Entonces, estas son las cosas que también hay que plantearnos a todos, por supuesto a las autoridades electorales, pero también a los partidos. Hay que decir a los partidos que no es ya válido que presenten opciones que no estén cumpliendo con los mínimos de conocimiento, de experiencia, de trayectoria, de responsabilidad, de honestidad, porque este es el momento en el que necesitamos dejarlo muy, muy claro. También a esas organizaciones, pues de alguna forma son los vehículos que los ciudadanos tenemos para acceder a estos espacios. Buena, ¿no? Buena conversación hoy con Gustavo Mejueiro, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y bueno, a continuación vamos a cambiar absolutamente de tono y ahora sí vamos a hablar de los temas que tú y yo normalmente platicamos aquí al 1221, que es de música, de artes, de cultura. Vamos a cerrar unos minutos con mi amigo Oscar Javier Martínez. Ya lo tenemos conectado. Solamente te vamos a pedir, Oscar, por favor, si le das la vuelta a tu cámara para que te veamos de manera... Ahí está perfecto. Ya lo tenemos conectado en cualquier momento. Oscar Javier Martínez Oxama, como lo conocemos en el ámbito musical, cultural, artístico, de muchos sitios y de muchos lugares, realiza desde hace algún tiempo un proyecto extraordinario, muy interesante, de fomento del jazz y de la música. No me voy a tardar más para presentarlo y que él sea el que nos platique de este proyecto. Estimado Oscar Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan Pablo? El gusto es mío. Es un placer y bueno, volver a estar contigo en el Oriente para hablar de estas cosas que yo sé que también a ti te entusiasman mucho, el jazz y sus vertientes. El jazz y sus vertientes, exactamente. La ocasión anterior que nos vimos aquí, hablamos de la historia del jazz, de algunos de sus orígenes, en fin. Yo les voy a platicar a nuestras amigas, a nuestros amigos, que busquemos a ver si podemos ponerlo aquí en los comentarios de una vez, en la anterior emisión, porque fue muy rica esa conversación, Oscar Javier. Esa anterior emisión que tuvimos, que fue un poco más bien de encontrar esa raíz del jazz y luego además aplicarla a México. Y me parece que ese es algo del trabajo que tú has estado poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo y que te agradecemos mucho, Oscar. Sí, bueno, me ha tocado la inmensa fortuna en la vida de dedicarme a la difusión del jazz. Me especialicé de alguna manera, porque yo empecé en la prensa escrita aquí en Oaxaca hace muchos años, pero desde hace pues, más de 25 años me dedico a la producción radiofónica y al periodismo musical, y todo ello vinculado sobre todo con el jazz. Entonces he tenido la fortuna de conocer la escena del jazz mexicano de primera mano, como la escena de otros países también,
Y es extraordinario darse cuenta que esta música, más allá de la cuestión meramente estética, digamos, también atañe a lo social. Hace rato que conversabas sobre estos tiempos que nos toca vivir, de alguna manera el jazz también lo refleja y uno lo puede sentir en las experiencias de los músicos, de sus proyectos, de sus discos. Hay una cosa que a mí me divertía mucho cuando yo empezaba con el tema del jazz en los años 30. Uno de los temas que fueron más famosos en la radio en algún momento fue un tema que se llamaba Vote por el Señor Ritmo, que usaba obviamente los tiempos electorales, ¿no? Y decía, bueno, pues entre este y aquel, mejor vote por el señor Ritmo, ¿no? Diciendo que, bueno, el jazz y la música. Entonces, también esa parte es interesante porque no podemos desligar el jazz de los contextos en los que se mueve, y un poco de eso va el programa que cada jueves presentamos en vivo en Facebook y ahora en YouTube, que se llama Historias del Jazz. Historias del Jazz. Oye, hace 25 años me decías, iniciaste escribiendo en prensa escrita. ¿En qué medio, Oscar? Fíjate que yo inicié incluso un poco antes haciendo suplementos culturales, suplementos juveniles. A principios de los años 90 me tocó todavía participar en el semanario Cambio, que fue un proyecto muy interesante, impulsado por intelectuales oaxaqueños, periodistas de gran renombre, gente como Víctor Rol Martínez Vázquez, estaba por ahí el señor Rafael Bermúdez. Después ya me integré justamente al proyecto de Rafael Bermúdez, que era el semanario La Hora. Y ahí me desarrollé como periodista, digamos, primero cubriendo la fuente de salud como reportero, después cultura, después ya me tocó coordinar el suplemento cultural, pero en 1994 empecé a colaborar en Radio Universidad con un primer programa radiofónico que se llamó El Bar Fantasma, y 2 años después me integré a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y paulatinamente fui dejando el periodismo, aunque no del todo, porque durante todos estos años he seguido escribiendo artículos de opinión, pero ahora ya más vinculados a la música. Oye, ahorita hablamos del programa de los jueves, pero quiero que también nos digas el horario de tu programa de radio. Mi programa de radio es los martes, está los días martes a las 10 de la noche, pasa en la estación global 96.9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y se repite los domingos a las 11 de la noche en global, y también en Oaxaqueña Radio, que es la estación hermana de la Cor TV, también pasa los domingos a las 6 de la tarde, y bueno, en las plataformas digitales lo tenemos disponible a partir del día martes en todas las plataformas. Aquí no somos egoístas, al contrario, todo lo que sea promoción, difusión de nuestra cultura, lo he repetido muchas veces, todo lo que sea, todo lo que nos ayude a ser mejores personas, eso necesitamos decirlo, difundirlo absolutamente. Y creo que que tú y yo, desde la primera ocasión que conversamos, coincidimos en eso específicamente. Y ahora, pues, vamos a coincidir más todavía los jueves, Oscar Javier. Dinos por qué. Así es, bueno, para mí es muy emocionante que por fin podemos concretar una colaboración con el Oriente, contigo, Juan Pablo, y te agradezco mucho la confianza. Vamos a empezar a transmitir simultáneamente a partir de hoy, jueves, esta primera emisión en simultáneo con el Oriente. Me interesa mucho que el público que a ti te sigue, que es numeroso, que es gente que está interesada en distintos aspectos de la vida social, de lo social, insisto en ello, que también se den cuenta que el jazz es una música que está reflejando de alguna manera. Fíjate que durante la pandemia, durante el tiempo que hemos vivido de pandemia y confinamiento, han salido discos de jazz interesantísimos que son el reflejo de los músicos en el encierro y que tienen que ver desde cosas terribles como la pérdida, por ejemplo, o el aislamiento, hasta cosas muy luminosas como la esperanza, la posibilidad de pensar un mundo distinto a partir de la lección que nos está dando en este momento el virus. Y en ese sentido, creo que llegar a otros públicos es muy importante, y la alianza con el Oriente me parece que nos va a ayudar a llegar a esos públicos, gente que, mira, yo a lo largo de mi vida me he enfrentado mucho a esto, gente que me dice, es que a mí no me gusta el jazz, pero cuando empezamos a conversar sobre ello, en realidad lo que la gente se da cuenta es que hay música que le gusta y que no sabe cómo se llama, y resulta que pues es jazz, le gusta, claro, porque le hemos escuchado, ¿no? Claro, entonces, en ese sentido, creo que vamos a poder lograr algo que, por ejemplo, un amigo, doctor, sociólogo, antropólogo, que es Jesús Galindo, dice,
el jazz nos hace mejores personas, dice él. Y yo creo que es así, yo creo que esta música te invita a pensar, te invita a reflexionar, además, por supuesto, del goce, de la fiesta y de la alegría que conllevan, ¿no? Para nosotros verdaderamente es un placer y un privilegio también que ahora estemos aquí colaborando. Hoy, como dices, esta emisión de jazz contigo, además conducido por ti, curado por ti, comentado por ti, en fin, pues ahora también lo puedan ustedes seguir aquí a través de esta página de El Oriente, que poco a poco, me parece, Oscar, tú coincidirás conmigo, se ha ganado un sitio, entre otras cosas, porque tratamos siempre de cumplir fines. Para nosotros los fines son importantes. Y este en particular, de construir unas posibilidades de ser mejores personas, ese en particular, ese lo vamos a llevar siempre en la frente y en el corazón. Y me parece que precisamente por eso nosotros también estamos tan agradecidos de que a partir de hoy, ahora también podamos seguir esta emisión contigo los jueves por la noche, ¿verdad? Hoy en particular, por ejemplo, ¿qué vamos a poder escuchar? Fíjate que desde hace tiempo estoy justo hablando de estos discos que han salido dentro de la pandemia y el confinamiento. Los he presentado en mi programa, pero de una manera, digamos, periodística. Entonces hoy voy a presentar más el lado humano de algunas de estas grabaciones que han salido desde el año pasado. Hay discos muy interesantes que ha sacado gente como Brad Mehldau, que es un pianista norteamericano, a quien la pandemia tomó por sorpresa en Ámsterdam, que es la ciudad de origen de su esposa, y se quedó ahí durante un tiempo. Y luego hay otro pianista que se llama Fred Hersch, que hizo un disco a piano solo también, él también confinado en su casa estudio, en medio de la nada, en una ciudad de los Estados Unidos, más bien en el campo. Y también proyectos de música de jazz mexicano, porque nos interesa mucho difundir el jazz de México. Claro. Y vamos a también tener una especie de previa, porque el 11 de marzo, es decir, en 2 semanas justas, vamos a presentar el primer volumen de la enciclopedia del jazz en México que está editando Antonio Malacara Palacios, que es uno de los decanos del periodismo de jazz en este país, que escribe para La Jornada y que ha sacado varios libros sobre jazz. Bueno, él ha publicado en colaboración con otras instituciones la enciclopedia fonográfica del jazz. Es un compendio de grabaciones, el más completo que existe, y acaba de salir el primer volumen que abarca de la letra A a la letra F. Y esta enciclopedia la vamos a presentar el próximo jueves 11 de marzo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de ella y de los músicos que están ya incluidos, además de que vamos a hablar un poco también sobre una colección que estamos presentando de tazas conmemorativas del programa con el arte de la artista visual Sigrid Vici. Así que hoy presentamos la segunda taza. Y creo que va a ser un programa muy especial. ¿La hora entonces es? Es a las 9 de la noche, hora de México, del centro de México, y la transmisión es simultánea en la página de Facebook, que es El Sexto Continente. Si nos buscan como El Sexto Continente, ahí vamos a aparecer, y en nuestro canal de YouTube, que también se llama El Sexto Continente, donde tenemos además una serie de producciones audiovisuales que hablan sobre la historia del jazz en México y algunos datos, digamos, interesantes, curiosos sobre el jazz en general. Así que es en simultáneo en Facebook y en YouTube a las 9 de la noche, y ahora lo van a poder ver también a través del Oriente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oiga, pues miren, nada más con este bocado que nos acabas de regalar ahora mismo, yo creo que muchas y muchos de nuestros amigos se van a animar, porque como dices, hay ocasiones en las que no sabemos que esta música nos gusta, se encuentra con nosotros, tiene nuestros propios sonidos, y quizá de tu mano, mi querido maestro, los vamos a encontrar, ¿eh? Pues ese es un poco lo que perseguimos, y la gente, lo que me gusta también de la emisión que tenemos los jueves es la interacción con la gente nos escribe, de repente regalamos algunas compilaciones de música, entonces la gente se apunta para esas compilaciones, hay un intercambio muy interesante entre el público y quienes hacemos la emisión, y a mí me permite vivir esta emoción del en vivo, ¿no? Porque claro, mi programa en general es grabado, pero bueno, esto yo lo rescato muchísimo y me encuentro con que es un público que conoce, que se entusiasma, así que están todos invitados a partir de esta noche ahora a través del Oriente, a las 9 en punto, para disfrutar de estas historias del jazz. Querido maestro, te agradezco mucho.
No, al contrario, gracias a ti, Juan Pablo, y bueno, gracias por la oportunidad y a partir de ahora seguiremos colaborando. Muchísimas gracias, Oscar. Como siempre, un gran abrazo. Pues ahí tienen ustedes, estimadas, estimados amigos. Para nosotros es un privilegio tener al maestro Oscar Javier Martínez ahora también en el Oriente los jueves y por supuesto en el Sexto Continente, porque como les digo, hay realmente muchas personas que hacen, que nos recuerdan todos los días que vale la pena seguirle, a pesar de nuestros problemas, a pesar de la situación en las que vivimos, en fin, que nos están todo el tiempo acercando motivos para seguir adelante. Para estar fuertes. Entonces, pues realmente yo los invito profundamente a que ahora también los jueves por la noche se conecten a las 9 aquí mismo a eloriente.net, donde transmitimos, es tu casa, es la mía, donde transmitimos todos los días de martes a viernes 12:21, pues ahora los jueves a las 9 de la noche también se conecten y vean el Sexto Continente con Oscar Javier Martínez y la música de jazz que es verdaderamente extraordinaria. Muchas gracias a quienes nos han escrito. Mina Santibáñez, gracias por informarnos a los ciudadanos de los protocolos para que vayamos a ejercer nuestro derecho y deber como ciudadanos. Muchas gracias, Mina, qué bueno que estás de regreso aquí en esta segunda temporada de 12:21 como siempre. Sigrid Vice, Sigrid, qué gusto. Saludos, Oxama, me encantan los programas. Felicidades por la gran labor en favor del jazz, especialmente el jazz mexicano. Rubén, muchas gracias, excelente conversación y fantástico que hayas incorporado este importantísimo tema. Bueno, pues nos vamos. Se acabó la emisión del jueves. Como vieron, fue una emisión muy intensa. Terminamos un poquito después hoy porque entramos un poquito después. Vamos a estar siempre puntuales, como siempre lo hemos hecho, al 12:21. Hoy entramos un poquito después porque hubo algún tema de carácter técnico, pero puntualmente vamos a estar acá y cuando no suceda, espérennos 2 minutos, no tardamos y vamos a estar de nuevo conectados con ustedes. Yo les doy las gracias, como siempre, es un privilegio estar con ustedes y, como siempre les digo, hacer esta comunidad para ser mejores personas. Hasta mañana, nos vemos al 12:21. Aquellos balcones, la luz era más luz, por aquellas ventanas se usaban las palabras para hablar sobre la risa, sin el prejuicio de la fama, sin el arte de la prisa. Se hablaba del cambio del garbo femenino, del garbo del amor, del cambio y los amigos. Ay, mi ciudad también emerge del oscuro, pues se encuentra